Alumnas y alumnos, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas de primer grado. Soy el profesor Abel González Pedrero y es un privilegio estar de nueva cuenta con ustedes. Esta sesión nos llevará a descubrir nuevos aprendizajes y otras formas de ver a las matemáticas, ya que en el proceso de formación en el que ustedes, alumnas y alumnos, se encuentran, requiere cada vez mayor dominio de esta materia para afrontar los distintos retos que conlleva esta etapa de formación como estudiantes junto con su desempeño académico. Iniciamos. En esta lección estudiaremos el aprendizaje esperado, formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representan. Para ello, resolveremos algunos ejercicios y problemas en donde determinaremos la regla general de sucesiones aritméticas, figurativas y numéricas, identificando los valores que corresponden a ciertos términos. Antes de comenzar, no debemos olvidar los materiales que vamos a utilizar: un cuaderno de matemáticas u hojas de reuso, lápiz, colores, los cuales pueden utilizar para señalar o identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de esta lección. Su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Layer, punzón y regleta. Durante el desarrollo de la lección, anoten sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. También les aconsejamos que escriban los datos o definiciones que consideren importantes. Como se comentó, antes estudiaremos sucesiones aritméticas y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de este tema en las matemáticas? Aunque podemos pensar que las sucesiones solo consisten en una serie de números ordenados, lo cierto es que podemos encontrar aplicaciones de ellas en muchas situaciones. Por ejemplo, las sucesiones tienen numerosos usos en las ciencias de la computación y teoría de juegos. En la vida cotidiana también podemos aplicarlas. Por ejemplo, al ahorrar cierta cantidad de dinero en algún periodo de tiempo, de manera constante, y hacer un cálculo del total ahorrado considerando determinado número de días. También podemos utilizar una sucesión al momento de dedicar un tiempo específico para ejercitarnos e ir aumentando dicho tiempo día con día hasta llegar a cubrir una meta específica. Incluso en la naturaleza podemos encontrarnos con sucesiones en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas, en el tallo y en la flor de la alcachofa. A propósito del tema de sucesiones, quiero comentarles sobre un valioso aportador a este tema. Me refiero al matemático italiano Leonardo de Pisa, mejor conocido por su sobrenombre Fibonacci. Una de sus tantas aportaciones a las matemáticas fue la famosa sucesión llamada la sucesión de Fibonacci. Esta ha resultado muy fructífera a lo largo de los años y aparece en muy distintas áreas de la matemática y la ciencia. A continuación les invito a observar un audiovisual para conocer un poco más sobre las sucesiones y sobre Fibonacci. Una sucesión especial que es muy conocida, dado que se encuentra en muchos patrones de la naturaleza, es la sucesión de Fibonacci. Cuenta la historia que en el siglo XIII, Leonardo de Pisa, mejor conocido por Fibonacci, utilizó en su libro Liber Abaci la sucesión que hoy lleva su nombre, como solución de un problema de cría de conejos. Inicia con dos unos, y a partir de estos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 8 son 21. Los números de la sucesión de Fibonacci se encuentran, por ejemplo, en las espirales de las piñas de los pinos. Al contar las espirales que están hacia la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vemos que son 8. Y si ahora se cuentan las que están en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, vemos que son 13. Dos de los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué otros patrones de la naturaleza están estrechamente relacionados con esta sucesión? Investígalos. Como pudimos verificar en el audiovisual, las sucesiones se presentan en muchos contextos de la vida. Analicemos la siguiente sucesión de figuras. La imagen presenta una sucesión compuesta por cuadrados.
En esta situación cabe hacernos dos preguntas. ¿Cuántos cuadrados hay en cada figura o término de la sucesión? ¿Cuántos cuadrados formarán la siguiente figura de la sucesión? El primer término tiene 2 cuadrados. El segundo término está formado por 4 cuadrados. El tercer término por 6 cuadrados, mientras que el cuarto término por 8 cuadrados. El quinto término se conforma por 10 cuadrados. Al escribir el número de cuadrados de cada término o figura, tenemos la sucesión numérica 2, 4, 6, 8, 10. Como podemos ver, la sucesión empieza con 2 cuadrados y el número de cuadrados de cada término se obtiene sumando 2 más las figuras del término anterior. Es decir, para obtener cualquier término de la sucesión, debemos multiplicar por 2 el número del término correspondiente. Pongamos a prueba la afirmación anterior. 2 por el primer término de la sucesión, es decir, 2 por 1 es igual a 2. 2 por el segundo término de la sucesión. 2 por 2 es igual a 4. Para el tercer término de la sucesión tenemos 2 por 3 es igual a 6 cuadrados. Para el término 4, 2 por 4 es igual a 8. Y finalmente, tenemos que para el término 5, 2 por 5 es igual a 10 cuadrados. Este comportamiento lo podemos establecer por medio de una fórmula, la cual de ahora en adelante denominaremos regla general de la sucesión. Como lo vimos, cada término se obtiene al multiplicar el número del término por 2. En este caso, para obtener el valor del sexto término, basta con multiplicar 6 por 2, que es igual a 12 cuadrados. Pero, ¿habrá una manera de expresar de forma algebraica la regla de la sucesión? Antes de responder la pregunta, consideren que este tipo de sucesiones se les llama sucesión aritmética. Veamos la siguiente información. No se olviden tomar nota de lo que consideren más relevante. Una sucesión es un conjunto ordenado de números o figuras que siguen cierto patrón. Una sucesión aritmética es aquella en la que la diferencia entre términos consecutivos es constante. La regla general que permite obtener el valor de cualquier término de una sucesión aritmética, el cual denominaremos como enésimo término, es A subíndice n es igual a subíndice 1 más d por la diferencia n menos 1, donde AN representa el enésimo término de la sucesión. A1 representa el primer término de la sucesión. D es la diferencia entre términos consecutivos y n, el número de término del que se quiere obtener su valor. Con estos elementos vamos a encontrar algebraicamente la regla de la sucesión anterior, que es 2, 4, 6, 8, 10. Sustituyendo los valores de la sucesión en la fórmula general, tenemos que el primer término es 2. En este caso, el subíndice 1 es igual a 2. Luego, para calcular D, que es la diferencia entre términos consecutivos, sean estos el segundo y el primer término, la diferencia entre 4 y 2 es 2. Porque 4 menos 2 es igual a 2. Pero también se pueden ocupar otros dos términos a condición de que sean consecutivos. Por ejemplo, la diferencia entre el tercer y el segundo término, 6 menos 4, es el mismo valor, 2, y así sucesivamente. Entonces D es igual a 2. Así obtenemos que la regla de la sucesión para AN es igual a 2 más 2 por la diferencia de n menos 1. Comprobemos que la regla se cumple para los tres primeros términos. Sustituimos n por el número de término 1, 2 y 3, respectivamente, y obtenemos A1 igual a 2 más 2 por 1 menos 1. Aplicando la jerarquía de operaciones, obtenemos que A1 es igual a 2 más 2 por 0. A1 es igual a 2 más 0 igual a 2. Para A2, 2 más 2 por la diferencia de 2 y 1 es igual a 2
más 2 por 1 igual a 2 más 2 igual a 4. Y finalmente, resolviendo las operaciones, vemos que A3 es igual a 6. Así comprobamos que la regla se cumple. Verifiquemos a continuación otra sucesión de figuras para determinar su regla. Analicen cada término, identifiquen al primer término, la diferencia entre términos consecutivos e intenten encontrar la regla de la sucesión. Analicemos la sucesión de figuras que en este caso son estrellas. El primer término está formado por 4 estrellas, el segundo término tiene 7 estrellas, en el tercer término hay 10 estrellas y en el cuarto término contamos con 13 estrellas. Al asignar valores al término de cada figura, tenemos la sucesión 4, 7, 10, 13. ¿Cuántas estrellas tendrá el quinto y sexto término de la sucesión? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es la diferencia entre términos consecutivos? ¿Cuál es la regla de la sucesión? Para determinar la regla de la sucesión, primero identificamos que el primer término es el 4 y podemos observar que la diferencia entre términos consecutivos es 3. Con estos datos ya pueden establecer la regla de la sucesión. Recordemos que la regla general de las sucesiones aritméticas es AN igual a A1 más D por la diferencia N menos 1. Entonces, procedemos a sustituir en la regla general los valores que identificamos para obtener la regla de la sucesión. Tenemos que el primer término, es decir, A1 es igual a 4 y que la diferencia entre términos consecutivos es 3. Por lo tanto, la regla de la sucesión es AN igual a 4 más 3 por la diferencia de N y 1. Para validar que la regla se cumple, calculemos los términos que ya conocemos, el 3 y el 5, para calcular el término 10. Para A3 es igual a 4 más 3 por la diferencia entre 3 y 1. Resolviendo las operaciones, llegamos a 4 más 6 igual a 10. Para el quinto término, sustituimos n por el 5 y al resolver las operaciones obtenemos 16. Si sumamos al cuarto término, que es 13, más la diferencia, que es 3, validamos que la regla se cumple. Ahora calculemos el término 10. Sustituimos n por el 10 y al resolver las operaciones obtenemos que es igual a 31. Alumnas y alumnos, les invito a completar la sucesión numérica que se genera con la sucesión de estrellas hasta el término 10. Después, utilicen la regla encontrada para validar que se cumple para cada término. ¿Cuántas estrellas tiene el término 20 en la sucesión? Hasta ahora hemos trabajado sucesiones figurativas que representan sucesiones aritméticas y hemos establecido su regla o expresión algebraica, la cual hemos comprobado al calcular diferentes términos de la misma. Pero también existen otras formas de obtener la regla de una sucesión aritmética. Haciendo un análisis del comportamiento de la sucesión figurativa, podemos encontrar una expresión que resultaría equivalente a la forma AN igual a A1 más D por N menos 1, que vimos en las sucesiones previas. Analicemos el siguiente caso. Consideremos la siguiente sucesión formada por palillos azules y rojos ordenados en forma de herradura. La figura 1 está formada por 3 palillos, la figura 2 por 5 palillos, la figura 3 por 7 y la figura 4 por 9. Es decir, la sucesión numérica que se genera es 3, 5, 7, 9. ¿Cuántos palillos forman las figuras 5 y 6?
¿Cuál es la regla de la sucesión? ¿Cuántos palillos forman las figuras 35 y 50? Para establecer la regla de la sucesión, ¿cuál es la diferencia entre términos consecutivos? La diferencia es 2. Ahora les pregunto, si multiplican el primer término o figura por la diferencia, es decir, 1 por 2, ¿qué tienen que hacer con el resultado para obtener el número de palillos de la figura 1? En este caso, al resultado de la multiplicación, que es 2, hay que sumarle 1, ya que 1 por 2 más 1 es igual a 3. Ahora veamos el caso de la figura 2. Si multiplicamos el número de término o figura por la diferencia, es decir, 2 por 2, que es igual a 4, al resultado tenemos que sumarle 1 para obtener el número de palillos. 2 por 2 más 1 es igual a 5. Si repetimos la misma secuencia de operaciones para las figuras 3 y 4, podemos ver que se cumple el mismo patrón. 3 por 2 más 1 es igual a 7. Y 4 por 2 más 1 es igual a 9. Ahora, si llamamos a n a cualquier figura de la sucesión, ¿cómo podemos determinar la expresión que permite saber los palillos que forman a la enésima figura? La expresión es an igual a n por 2 más 1, que es igual a 2n más 1. Muy bien, como pudieron ver, encontramos otra manera de obtener y representar la regla de una sucesión aritmética. En este caso es de la forma an igual a dn más b, donde d es igual a la diferencia entre términos consecutivos y b es una constante. Esta expresión es equivalente a la expresión general vista anteriormente. Para validar lo anterior, calculemos las primeras 4 figuras de la sucesión, utilizando las 2 reglas generales vistas. Y para responder la pregunta, ¿cuántos palillos forman las figuras 35 y 50? Colocamos en una tabla la información de la sucesión. En la primera columna, el número de figura o término de la sucesión. Y colocamos en las siguientes columnas las 2 expresiones generales de una sucesión aritmética. Primero, an igual a a1 más d por n menos 1. Y después, an igual a dn más b. En el caso de la sucesión de palillos, la expresión dada en la primera forma para determinar el enésimo término es primer término 3 diferencia 2. Por lo tanto, la regla queda como 3 más 2 por la diferencia n menos 1. De la segunda forma, la expresión de la regla es 2n más 1. Como vimos antes, ya con las reglas definidas para n, calculemos el número de palillos de la primer figura, utilizando ambas reglas. Con la primera regla, 3 más 2 por la diferencia 1 menos 1. Es igual a 3 más 2 por 0, igual a 3. Con la segunda regla, 2 por 1 más 1 es igual a 3. Como vemos en la tabla, al resolver las operaciones para la figura 2, obtenemos 5 en ambos casos. Para la figura 3, 7. Y para la 4, 9 palillos. Ahora calculemos el número de palillos en la figura 35. 3 más 2 por la diferencia 35 menos 1 es igual a 3. Más 2 por 34 igual a 3 más 68 igual a 71 palillos. Para la segunda regla tenemos 2 por 35 más 1, que es igual a 71. Y la figura 50, como podemos ver, está formada por 101 palillos. Así comprobamos que ambas expresiones son equivalentes y que cualquiera de ellas nos permite obtener cualquier término de la sucesión. Como reto, utilicen las reglas vistas.
Determinen cuántos palillos forman las figuras 20, 85 y 110 de la sucesión. Las reglas son 3 más 2 por n menos 1 y 2n más 1. Alumnas y alumnos, les invito a retomar las sucesiones de cuadrados y de estrellas que vimos al inicio de la sesión para expresar su regla de la forma AN igual a DN más B. Tomen nota de la información para que puedan resolver el siguiente problema. Analicemos nuevamente las sucesiones. ¿Ya pudieron identificar la regla en cada caso? En el caso de la sucesión de cuadrados, la diferencia es 2, al multiplicar 2 por el número del término, es decir, 2 por 1 igual a 2, por lo que ya no hay que sumar o restar una cantidad. Entonces, en este caso, b es igual a 0. Si realizamos el mismo procedimiento con las otras figuras, se repite el mismo patrón, por lo que la regla queda como AN igual a 2n. Para la sucesión de estrellas, sabemos que la diferencia es 3. Al multiplicar el tercer término por la diferencia, es decir, 3 por 3, el resultado es 9, al cual tenemos que sumarle 1 para obtener el número de estrellas correspondientes a este término. Si realizamos lo mismo para el término 2, vemos que 3 por 2 más 1 es igual a 7. Por lo tanto, la regla de la sucesión de estrellas queda como AN igual a 3n más 1. Y los invito a utilizar las reglas encontradas para determinar el número de figuras de los términos 30, 65 y 78 de ambas sucesiones. Si tienen oportunidad, compartan sus respuestas con su maestra o maestro para recibir retroalimentación. Para finalizar, les propongo un último reto: establecer la regla o expresión algebraica de las sucesiones que se mostrarán enseguida de dos maneras diferentes. ¿Están listas y listos para tomar nota? Veamos las sucesiones. Observen las sucesiones. Identifiquen el primer término y la diferencia en cada caso. Las sucesiones numéricas son 5, 9, 13, 17. La segunda es 1, 6, 11, 16. Y la tercera, 6, 10, 14, 18. ¿Ya notaron los datos? ¿Pudieron identificar los valores necesarios para establecer las reglas? Veamos las respuestas. Para la sucesión 5, 9, 13, 17, las reglas son AN igual a 5 más 4 por n menos 1 y AN igual a 4n más 1. Para la sucesión 1, 6, 11, 16, las reglas son AN igual a 1 más 5 por n menos 1 y AN igual a 5n menos 4. Y para 6, 10, 14, 18, las reglas son AN igual a 6 más 4 por n menos 1 y 4n más 2. Muy bien, hemos concluido la lección. Aprendimos a expresar algebraicamente de dos maneras distintas: la regla general de sucesiones aritméticas, con la cual podemos determinar su comportamiento y obtener cualquier término que la conforma, sin necesidad de escribirlos uno a uno. Y los invito a generar sus propias sucesiones aritméticas de figuras o números y a establecer la regla de cada una de dos maneras diferentes. Espero que haya sido interesante para ustedes. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes. Revisen su libro de texto para buscar más ejemplos que les ayuden a consolidar sus conocimientos. Pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros. Aún queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,